Hoy, en Te lo explico así nomás, Roma. Corría el año 1800. ¿Qué números romanos es? La M, la D y... Bueno, no importa. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Corría el año 1800. Nos ubicamos en la península itálica entre Morón y Canadá. Dos hermanos, Juan Rómulo y Carlitos Remo. Ambos, ambiciosos como traba en concursos de belleza. Deciden formar una ciudad. Pintó la bronca y le dejaron la decisión a los dioses. El Cadio del Oeste favorece a Rómulo. Rómulo bautiza su ciudad como Roma, en honor a él mismo. Guerras, raptos, sincretismo la forjan como una potencia mundial a la par de Estados Unidos, Rusia o Florencio Varela. Los romanos de la primera hora fueron bautizados como patricios y los otros, ricos o pobres, fueron etiquetados como plebeyos. Los primeros tenían más derechos que militantes de izquierda. Los segundos tenían menos voz que el ayudante del zorro. ¡Ja! Y como era de esperar, la debacle, la hecatombe total. Una seguidilla de hechos bochornosos que involucran los patricios con la ayuda de los Mitres, Rocas y los Macris. Por el otro lado, los tenemos a los plebeyos, apoyados por el radicalismo, la jefa y Luis Delía. Qué raro, Luisito. ¿Y cuáles eran los intereses de cada grupo? Los plebeyos querían acceder a los cargos públicos y no solo estar sometidos a la servidumbre o al ejército. Los patricios, por su parte, querían que todo siga igual, que la chusma no tenga derecho alguno, o no el de ellos por lo menos. Son buenos para morir por nosotros, pero no lo son para ocupar cargos públicos, gritaba un patricio con una bandera de Roma por la 9 de julio en una marcha antiplebeyos. Al no llegar a un acuerdo, los plebeyos se toman el 2, aduanan por Liniers y dejan solos a los patricios. ¡Ey, negros! No se aguantan un chiste, decía un patricio al darse cuenta que se estaba quedando sin mano de obra. Los plebeyos, ofendidos como Luchona con el padre de las Bendis, se fueron unos kilómetros y fundaron una ciudad, González Catán, que sería conocida a través de la historia. Los patricios, al darse cuenta que la chica de limpieza era plebeya y que los campesinos también eran de esa clase, deciden ir a buscarlos. Los plebeyos, rápidamente como eyaculador precoz en puterío, ponen sus condiciones. Los patricios, horrorizados de tener que hacer algo, aceptan que tengan algunos cargos como el de tribuno, que con solo gritar Beto, y no Beto Alonso, sino Beto con B corta, podía tirar para atrás cualquier ley. Tenían prohibido los patricios mandar a suicidar al tribuno. También lograron que se elabore el cargo de edil. Él mismo multaba a todo aquel que se fuera de boca con el tribuno. Quilombo más, quilombo menos. Solo fue una lucha de poder a la larga que se redactan las 12 tablas para que no se los siga cagando a los plebeyos. Pero bueno, esa es otra historia. Ya andamos corta de tiempo. Las finales nos vienen punteando como depravado en colectivo lleno. Y como las leyes fueron escritas en el PDF del momento, ponele que surge el derecho romano. A modo de ejemplo, vamos a analizar dos casos actuales como lo harían en antigua Roma. Jerry Williams, un ídolo del rock and roll, recibió $14.500, algo así como 1.300.000 en pesos, más los gastos médicos después de ser mordido en el culo por el perro de su vecino. El perro estaba encerrado en una jaula dentro del jardín de su propietario. La indemnización fue menor al percibir el jurado una cierta provocación en el hecho de que el señor Williams, mejor conocido como el pelotudo de ahora en más, estuviera disparando al perro desde la parte superior de la jaula con una pistolita de agua. Nos tomamos el DeLorean que le pedimos prestado a los chicos de Su Pregunta No Molesta y nos vamos a Roma. Y presentamos el caso ante el pretor, el cual va a buscar en carretilla las 12 tablas y sentencia. Tabla 8, de los delitos. Si el daño fuere causado por un cuadrúpedo, resarcir el daño o abandonar el animal. O sea, que si no le pagan al pelotudo del señor Williams, el dueño del perro se lo tiene que entregar en forma de resarcimiento. Vuelve a sentenciar el pretor. Ustedes son extranjeros, están bajo jurisdicción del pretor, peregrinos marchaos. Saliendo del edificio, nos encontramos a un ciudadano romano y le comentamos el caso. Él mismo responde, si es un igual, ojo por ojo, si es de menor clase, derle unos haces. Y ya que estamos acá, volvemos ante el pretor y le presentamos otro caso. El año pasado, un hombre ingresó a un domicilio de Antofagasta y robó dos pájaros que estaban en una jaula. Eran aves ninfas. ¿Para qué llevársele Marte y vino? Su intención era venderlas posteriormente para reducirlas a dinero. Sin embargo, fue descubierto por el dueño de casa y capturado por carabineros. Al verse acorralado, decidió meterse los pajaritos en la bragueta de su pantalón. Lamentablemente para él, el pájaro se le murió, asfixiado entre su cuerpo y la ropa interior. El pretor, hinchado los huevos, sentencia. Ya se encontraba el padre del acusado. No pregunte cómo llegó, estamos viajando en el tiempo y es todo poco serio. Tabla 4. Poder del pater sobre sus hijos. Derecho a encerrarlos, a azotarlos, tenerlos encadenados en los trabajos rústicos, venderlos o matarlos, aun cuando desempeñen elevados cargos de la República.
Entonces el padre sentencia, este huevón concha a su madre, regalado es caro. Trabajar no sabe. Pregunta, si lo matan, ¿se encargan ustedes del cuerpo? Sí, grita un romano. Matalo entonces, huevón. Le preguntamos al ciudadano romano que ante todo desorden ingresó al edificio. Y él sentencia que ante el derecho del pater no se puede apelar. Y la ciudad entera rompe en palmas. Qué sé yo, de alguna forma teníamos que cerrar este puntito. Y como la realidad supera la ficción, ¡Aguante la ficción, carajo! Roma fue inspiración para un sinfín de películas, como las que vamos a comparar y analizar: La caída del Imperio Romano y El Gladiador, interpretado por Robin Hood. La caída del Imperio Romano. El adoctrinamiento, los mensajes ideológicos, la famosa bajada de línea, encontró un aliado fundamental en Hollywood. Y sí, papá, el cabeza de termo yankee tampoco te agarra un libro ni en pedo. Por eso te ponen en una peli un balde de pochoclos y te hacen creer lo que a ellos se le canta el orto. ¿Y sabes por qué? Porque pueden. Porque son el país con la pija más grande. Y como no le pueden meter un bombazo a su propia gente, o no uno muy grande, pegan el tubazo a Hollywood y le encargan una película. Este fue el caso de la gran película La caída del Imperio Romano. Los Estados Unidos, allá por los años 60, era un quilombo. Los vietnamitas se lo estaban moviendo con el pájaro en reposo. Le pegaron un corchazo a uno de sus presidentes, el que se apretaba a Marilyn Monroe. Menem. Bueno, me olvidé el nombre. Los negros, cansados de tanto odio irracional, también andaban con el pingo duro haciendo bordo por las calles. También le bajan a un representante, el que tenía un sueño. ¿Cómo se llamaba? Kirchner. No, ese no. Bueno, en resumen, Estados Unidos era la Argentina del 2001. Más o menos para que entienda, profe. Y es así que en la película se muestra el esplendor de un imperio cuyo emblema era un águila, y la decadencia del mismo. Pero imperio al fin. Matan al emperador, el villano de la peli usaba una armadura negra. Todo muy sutil como pedo de monja. Y así va transcurriendo la película, espadita de acá, espadita de allá, el negro contra el blanco, y demás sutilezas querían sonrojar hasta el mismo Goebbels. Pero la perita en dulce, diría mi abuelo, es la frase del final. El imperio más grande cae por los problemas internos y no por la acción de sus enemigos. Toma pavo, Roma. Anda a buscarla al ángulo. Traducción yankee. Sigamos jodiendo entre nosotros, que nos van a comer la cola los de afuera. Así que para cerrar esta década de mierda, ponemos Dos locos en la luna, El día del amigo, y nos vamos a buscar petróleo a Medio Oriente. Continuando con el análisis de la segunda película estrenada en el año 2000, titulada Gladiador, la misma sigue comparando a los Estados Unidos con el Imperio Romano. Una idea nueva ni en pedo, ¿no? Y con cierto aire de decadencia, los conflictos internos siguen siendo parte del show. Pero en medio de tanto caos surge un soldado, un gladiador, que nos recuerda lo grandioso que es ser parte y herramienta de dicho imperio. Ya sea que esté en decadencia, no deja de ser eso, un imperio. Dando mi opinión personal, el director se encuentra dando este mensaje funcional a varios gobiernos en decrepitud. Aún así sin darse cuenta de lo mismo. Si la misma película se estrenaba un año más tarde, se llenaría de un significado muy distinto. El soldado, gladiador, que va ante el mal, terrorismo, aún dejando la vida en ello. Pero no fue así. Lo cierto es que al norte del mundo habita un aguilucho que te caza si te tiene que cazar. O te tira un hueso. Pero lo que es seguro es que de una forma u otra te termina cagando. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Y no podemos irnos sin explicar cómo Roma o su cosmovisión afectó y llegó a nuestros días. Y ahora vamos a hablar de las más notables, comenzando por el pragmatismo. Y esto es algo que los argentinos conocemos muy bien, interactuar con la realidad, ya que se nos tiene 70 años de gobiernos peronistas, o nos gobierna un inútil, o nos mate como un perro, un virus del orto. Nosotros siempre salimos adelante, la gambeta incorporada tenemos, y siempre definimos arrinconada contra el palo del arquero. Contractualidad, el apego de la ley y a los contratos. ¿Qué persona más apegada a la ley que político argentino? Y siempre cumplen lo que dicen. Ponele. Por si no se entendió, es ironía. Relación con el otro. Esto sí que se da mucho en la Argentina. Un jujeño puede ser un bolita o un argentino, con la misma facilidad. ¡Eso es racista! ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Un europeo puede ser un argentino con apellido europeo puede ser europeo, y así sucesivamente. Todos somos argentinos, y también somos otra cosa. Y todos tenemos el mismo derecho. Ponele. Sincretismo. Asimilación, si se quiere, de otras culturas, costumbres y religión. Nah, eso no pasa en Argentina. Ya voy a ir terminando este trabajo, que a la tarde me viene a dar el presupuesto de la colocación de la puerta el paraguayo. Casi ni tiempo de comer me da. Igual fue, paso por los locales de comida boliviana y me bajoneo un arroz con pollo, o una empanada dulce. Y para acortar más el tiempo que tengo hoy, a la noche tengo templo. Sorry,
pero me quedo sin tiempo. Nos vemos.